¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente estamos acá, todos los apasionados de la ciberseguridad y toda la temática de informática. Les doy la bienvenida. Otra vez me van a ver a mí. Estoy siendo una figurita demasiado repetida en este evento, así que en algún otro momento aparecerá otro colega como para animar la jornada. Les doy la bienvenida a este evento que muchos de ustedes ya vienen participando, que son unas jornadas donde tratamos de que nuestros especialistas, nuestros graduados, posgraduados, amigos, colegas, compartan sus conocimientos, habilidades, experiencias en todo lo que está relacionado con la ciberseguridad. Es una charla que pretendemos que haya un buen feedback de parte de todos los participantes. En varias sesiones hemos visto que a través del chat intercambian ideas y comparten conocimiento, y eso es muy bueno. Es algo que nosotros fomentamos, que es la colaboración. Y bueno, la idea de estas jornadas en 2 ciclos es darnos una oportunidad de compartir nuestras capacidades, tanto en la docencia, en la investigación, como también en la ayuda a la comunidad respecto a diferentes temas. Fue organizado y es gestionado por la carrera de Ingeniería Informática con el apoyo directo del Laboratorio de Redes y Ciberseguridad en Tecnologías de la Información, las 2 carreras de posgrado, la especialización en criptografía y seguridad de la informática, de la cual nuestro expositor del día de hoy es docente, y la maestría en ciberdefensa. Y nos ha auspiciado desde un principio el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, una asociación civil de la Ciudad de Buenos Aires que promueve el conocimiento, la capacitación y el desarrollo básicamente de nuestra disciplina en apoyo a todo el sector, tanto empresario como privado, público. Para la charla de hoy, creo que es importante destacar que quien nos va a presentar su experiencia es un amigo que uno conoce en el ámbito profesional, que yo valoro desde el punto de vista personal primero, porque es un docente, un profesional que siempre está. No solamente lo estoy validando y quiero compartirlo con ustedes porque es merecedor de este elogio, también es compañero en la maestría de ciberdefensa y es alguien que está siempre primero, siempre ayudando a sus compañeros, compartiendo un link, poniéndose al frente de un grupo. Así que, Pablo Crossi, te saludo. Ahora voy a hacer una presentación más formal, pero destaco realmente tu cooperación en todo momento en la facultad y también representándonos como nuestro experto en informática forense. Buen día, Pablo. Buen día, César. Bueno, muchas gracias por los elogios que me has brindado. Y bueno, un gusto estar en este ciclo de charlas, en esta segunda parte. He presenciado toda la primera parte, la verdad, unas charlas magníficas se han logrado de muy alto nivel. Y bueno, ahora que estamos con la maestría de ciberdefensa tan ansiada para todos nosotros, muy buenas charlas y todos los matices que se han presentado. Por lo menos nos cierran algunos conceptos y objetivos que estamos viendo en el día y la vida profesional. Sí, perfecto. Sí, comparto con vos esa apreciación que estamos aprendiendo todo el tiempo y bueno, hoy tenemos la oportunidad de aprender de vos, Pablo, así que te vas a lucir porque sos realmente nuestro embajador en informática forense, en todo evento nos representás. Yo ahora voy a compartir algo más formal, que es tu currículum abreviado, porque creo que esta cuestión del contacto directo que tenemos con mucha frecuencia no debe perder de vista lo que es tu carrera y tu desempeño profesional. Así que les comento a todos que Pablo, bueno, le voy a dar la mala noticia, es ingeniero electrónico, lamentablemente no es informático, pero bueno,
lo hemos asimilado, es ingeniero electrónico, especialista en criptografía y seguridad en la informática, investigador y responsable del laboratorio de forencia informática de nuestra facultad, es docente de la materia forencia informática aplicada en la carrera de especialización, maestrando en ciberdefensa y perito informático judicial. Dicta clases también para peritos informáticos en el COPITEC, donde es miembro de la Comisión de Peritos y Ciberseguridad, y dicta clases en la Facultad de Derecho de la UBA y en la Universidad del Siglo XXI. Se desempeña como consultor de tecnología de la información y es miembro de la Comisión de Informática Forense del IRAS. Pablo, antes de pasar, digamos, la palabra, cierro mi introducción agradeciéndote, dándote la bienvenida, recordando a todos que este evento la facultad lo está desarrollando con el auspicio del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, y que es probable que el ingeniero Bursten nos esté acompañando, no he tenido tiempo de chequearlo. Si está, lo saludo y le agradezco que nos apoye con toda la difusión de este evento. Muy buenos días, ingeniero. Un placer y felicitaciones. Gracias Andrés. Muchas gracias, Andrés. Pablo, todo tuyo. Estás en tu ámbito natural, así que te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, César, y bueno, muchas gracias a todos los participantes de diferentes lugares que se han unido, tanto del ámbito de la FIE en la carrera de grado como los de carreras de posgrado o mis compañeros de la maestría de ciberdefensa. Bueno, sé que por el lado del streaming se van a estar uniendo de otros lugares donde yo he distribuido el link, eso por el lado del streaming. Así que bueno, mi idea que tengo es de hacer la presentación en dos partes. Yo eso ya lo había conversado con César. Presentarles una parte teórica de lo que es la forencia en el registro de Windows y después ir a una prueba de concepto después de que haya una parte inicial de preguntas y respuestas, si es que las hay, rapidito, muy cortitas. Vamos a una prueba de concepto donde yo preparé un caso práctico para ver cómo se hace la forencia de registro muy rápidamente. Y bueno, y después tendremos la parte final de preguntas y respuestas con todas las dudas que les puedan surgir. Así que voy a dar inicio a la presentación de la primera presentación. Les pido por favor que me avisen si la están viendo. César, aunque sea, abrí el micrófono y decime si se ven o no se ven. Todavía no la veo yo. Ahora está apareciendo. Bien, si está apareciendo lo voy a alargar en modo presentación. Perfecto, perfecto. Bárbaro. Bueno, más que nada, bueno, como presentación y mis redes sociales para quien quiera seguirme, cualquiera de las más famosas de las redes sociales. Y bueno, cuando César me propuso esto, previamente yo iba a ser presentador de la charla de conceptos básicos de informática forense que dio Marcos Russo y Germán Cisco, en donde se presentan todas las metodologías tradicionales que venimos insistiendo los que hacemos informática forense o forense informática desde hace años, metodologías que prontamente se van a traducir en una norma IRAM, que es la norma 27037, que tanto Marcos como Germán hicieron referencia, que viene de la ISO, que nos dice cómo proceder en cuanto a hacer las imágenes forenses, cómo recolectar las evidencias, todo. Esas buenas costumbres nos las presentaron Germán y Marcos en esa primera presentación que fue la base que me motivó a decirle a César, me parece, presentar un poco el tema del registro de Windows, que se habla poco generalmente en charlas, por lo menos acá en el país. Destaco dentro de las presentaciones muy emparentadas con la forencia, la presentación de Gabriela Nicolau en cuanto al análisis de malware, tanto estático como dinámico, que para continuar ese análisis de malware, el registro de Windows puede venir muy bien, porque muchos malwares registran, y con esto ya estoy abriendo un concepto de lo que es el registro de Windows, registran claves
dentro del registro de Windows o esa gran base de datos que hay. Así que el registro de Windows puede ser un complemento en muchos casos del método investigativo que nombró Gabriela en su charla. No podemos dejar de nombrar el resto de las charlas que hubo en todas estos ciclos de ciberseguridad para informáticos. Destaco sobre todo lo que dio Eduardo Malvasio y lo que dio Juan José Benítez el otro día, de que nos habló de los centros de ciberseguridad o de los SOC, y hicieron mucha referencia a la forencia, cómo está insertada la forencia dentro de la ciberseguridad y la ciberdefensa, obviamente. Hay una gran parte, primero porque hay una parte de análisis forense en vivo cuando hay que mitigar los efectos, o como le hemos dicho nosotros en nuestra investigación Infoscopia, el proyecto que estamos llevando adelante en la Facultad de Ingeniería del Ejército, mitigar antes en el preataque, que se puede detectar a través de la matriz Mitre Attack, que ya la hemos visto en alguna de las presentaciones. Hay herramientas de la informática forense que coayudan a ese momento de detectar y mitigar el efecto del ataque. Muchas herramientas de informática forense y Eduardo las nombró bastante. Y después Juan José habló de conformar un laboratorio de informática forense dentro de nuestro organigrama de equipos que trabaja dentro de la ciberdefensa. Y un laboratorio tiene que tener muchísimas condiciones, tiene que tener recintos aislados, tiene que tener recintos aislados respecto de lo que pueden ser emanaciones electromagnéticas, emanaciones acústicas, aislados de lo que podemos llegar a decir buenas condiciones de trabajo, tanto de humedad y temperatura, y aparte tiene que tener equipos que estén preparados para la informática forense, no solo de software y de hardware, sino equipo que esté especializado. Una de las ramas que coayuda permanentemente es lo que vamos a ver hoy, que es la forencia dentro del registro de Windows, que es lo que pasa dentro del registro de Windows y cómo lo tenemos que relevar nosotros. No quiero dejar de mencionar otras charlas, la de Francisco Ruiz y la de Maximiliano Vallejo, que nos introducen el Pentest, y el Pentest es algo muy bienvenido hoy dentro de cualquier organización para saber a qué nivel de seguridad tenemos, ¿sí? Me perdí de Julio Ardita, pero en cualquier momento voy a agarrar el Somofeed y voy a verlo ahí en el canal. Bueno, el registro de Windows es una base de datos, no es ni más ni menos que una base de datos. Una base de datos que a simple vista, después ya vamos a ver, es terriblemente incomprensible. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar valores de esa base de datos que están en hexadecimal, que están en binario y que están en D-Word, las diferentes codificaciones que tienen los registros de Windows. Y Windows lo creó para que, como lo dice su palabra, todo suceso que vaya pasando tenga su correlato en esa gran base de datos. Que después vamos a ver cómo se conforma y cuáles son los archivos que conforman la base de datos que es el registro de Windows. Esto ya viene desde el Windows 95 y creo que desde el Windows 95, no me acuerdo si en el 3.11, les mentiría si les diría si en el 3.11 esto venía, pero los que éramos un poco inquietos con el tema de qué archivos exe, ejecutables o COM traía el DOS o el Windows, descubrimos en algún momento un archivito que nos traía una base de datos absolutamente inentendible en esa época, y lo sigue siendo. Es muy difícil interpretar a simple vista lo que es el registro de Windows. Entonces, como ya dijimos, tiene información de la configuración de todo el hardware de la computadora. Si yo a una computadora le agrego una placa de video, por así decirlo, diferente a la que tenía, eso va a tener su correlato y su cambio en el registro. No va a ser igual el registro antes de agregar esa placa de video que cambié porque quiero más potencia con esa placa de video que después. Y eso se puede, de alguna manera, detectar en una forencia del registro. Un software que instalo, un software que desinstalo, todo queda con correlato en diferentes claves que nosotros podemos peritar.
los usuarios, qué usuarios tienen qué usuarios tiene configurado el Windows, qué privilegios tienen, si pertenecen a grupos, si pertenecen a dominio, eso también queda un correlato en la base de datos. Todas las configuraciones que nosotros tenemos en el tradicional panel de control de Windows tiene también su efecto en el registro, y si algún cambio que hacemos ahí o que algún programa lo hace indirectamente, queda de alguna manera su huella en el registro. Entonces, lo que nosotros, los investigadores forenses, los peritos, decimos, el registro para el investigador es una vital fuente de datos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Si nosotros compramos programas de informática forense, como pueden llegar a ser los más nombrados, el EnCase, el Access Data, el Magnet Action, que es lo que tenemos en nuestro laboratorio de la Facultad de Ingeniería del Ejército, el laboratorio de forencia, esos programas automáticamente, con lo que nosotros seteamos para la indicación dentro de una imagen forense, nos va a recoger datos de ese registro y nos los va a armar y lo va a presentar en nuestra pantalla de resultados. Autopsy, que es el programa open source y gratuito que tenemos disponible como mejor programa hoy los investigadores, es un programa que también va directamente, de alguna manera, al registro, saca todos las huellas o los rastros y nos lo presentan en una pantalla de resultado. Pero bueno, hay veces que el perito tiene que demostrar en un estamento judicial de dónde salen esos datos. Y los programas a nosotros no nos dicen de dónde salen. Sabemos que le hace la forense al registro, y si estudiamos informática forense sabemos a qué archivo del registro le hizo la forencia un EnCase y un Access FTK. Pero tenemos que estar en condiciones, por si tenemos un perito de parte que nos preguntan de dónde el EnCase, de dónde el Autopsy, de dónde el FTK sacó de que el tiempo de apagado de la máquina fue tal. Eso, el perito tiene que estar en condiciones de responder eso, porque si el perito, por su desconocimiento, por ahí no lo responde, puede traducirse en un pedido de nulidad por medio de esa parte, o por lo menos le hace asentar a los actuantes de la justicia o al mismo perito de oficio que está llevando y a quien le hizo la pregunta, asentame en actas o en el dictamen de que no fuiste capaz de alguna manera de justificar de dónde salió ese resultado. Cosas importantes para los procesos periciales. Yo les presento quien para mí es el máximo referente del registro de Windows, que es uno de los mejores investigadores de informática forense, como puede ser Ian Carrier, que es el creador del programa Autopsy y el padre del open source en Autopsy. Bueno, del registro es Harlan Kirby, ¿sí? Yo ahí pongo que es el autor del programa Red Reaper, y además ese programa Red Reaper es el que vamos a usar hoy y se puede bajar del sitio GitHub que les pongo ahí, y es autor, entre varios libros, de esos que les presento ahí, de Windows Forensic Analysis. Es un libro que viene de hace años y que con las diferentes versiones de Windows él las va cambiando. Quien quiera iniciarse por ahí en la informática forense, está bueno que haga la adquisición de ese libro. El libro en donde Kirby habla plenamente del registro, Windows Registry Forensic. Ahí nos dice cómo hacerle la forencia, es decir, quien quiera abundar respecto de esta charla lo va a poder hacer mucho más si adquiere ese libro, pero muchísimo más. Y el último libro que él saca, que es Investigating Windows System, lo saca en el año 2017-2018, no me acuerdo bien, y se mete, basándose también en investigaciones con el registro de Windows y en los logs de Windows, se mete mucho en la investigación interna de lo que puede llegar a pasar hasta con un malware dentro del sistema de archivo de Windows. Puede ser una referencia muy válida como complemento de la charla que dio Gabriela. Es muy buen libro. Incluso Harlan Kirby, si ustedes lo siguen en Twitter, yo en ese momento cuando él saca el libro tuve problemas, Amazon no lo traía a la Argentina, entonces lo publico en Twitter y Kirby me dice cuál era el problema,
de por qué el libro yo no lo podía tener en formato escrito, que a mí me gustan los libros así. Yo le dije que Amazon no hacía el delivery acá en la Argentina, y él me respondió, y creo que hasta resolvió el tema, y después logró de que el libro en formato escrito aparezca. Yo lo conseguí de otra manera, pero bueno, creo que, no sé si hoy en día estará llegando, pero él se interesó en el hecho de por qué Amazon en ese momento ponía ese aspecto. ¿Qué necesitamos reconstruir en una pericia informática o en una investigación digital? Yo he llevado adelante investigaciones digitales en donde lo más común que me pide alguien que me contrata es sobre un empleado deshonesto que de alguna manera puede haberse extraído o llevado información por algún medio, y de eso, por eso yo le puse rastros del USB, porque es lo más pedido en una investigación de fraude. Yo sospecho que mi empleado haya insertado USB y se haya llevado información de mi servidor de archivos. Entonces, bueno, en todo este tipo de investigaciones hace falta reconstruir la actividad del sistema de archivos con lo que nosotros los peritos informáticos llamamos elementos recientes. Los elementos recientes son aquellos que pueden estar abiertos desde el explorador de Windows, Explorer.exe, o desde programas mismos. Cuando nosotros abrimos un Word, un Acrobat, están ahí dentro del programa los últimos programas que fueron abiertos. Y sobre todo desde qué unidades fueron abiertas, ¿sí? Esos archivos o esas actividades. Unidades USB, unidades de red, unidades locales que puedan ser, no sé, el DVD-ROM, etcétera. Cualquiera de esas cosas aparecen cargados dentro de lo que se llaman los elementos recientes. Otra cosa muy particular que también podemos utilizar es el historial del navegador, tanto sitios navegados, búsquedas realizadas, como archivos descargados y subidos. Todo eso está dentro de la forense de los navegadores. Y que es un correlato, toda esa actividad, para yo poder construir como investigador todo el movimiento o la actividad del sistema de archivos que me puede concluir en una investigación que me están pidiendo a mí, tanto en un estado judicial o en una investigación sobre el fraude. Aplicaciones ejecutadas. Esto también hay que correlacionarlo cuando hay que hacer una investigación, porque desde un pendrive o descargado desde internet, esa aplicación se puede haber ejecutado. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno recibe por phishing un documento de Word o un PDF que uno le hace un doble clic y no abre ni el Word ni el PDF, y eso realmente puede llegar a ser un malware que está construido con el fondo de ese documento Word y PDF, una cosa muy común que fue quizás hace unos años atrás, porque dentro de los mails siempre estuvo, o por lo menos ahora en este último momento, hay muchos controles de esos archivos maliciosos que uno puede recibir. Pero bueno, la auditoría de aplicaciones ejecutadas nos pueden dar ese movimiento a través de un archivo. Y lo último que nosotros podemos hacer para correlacionar todas estas cosas, que las podemos buscar con el registro o con otras cosas dentro de una imagen forense, cosas que por ahí Marcos y Germán han dicho en la parte básica de la informática forense, una construcción de línea de tiempo. Simplemente esto es, a través de un eje de tiempos, nosotros lo que vamos a ver es la actividad, toda la actividad que tiene la computadora, hasta la actividad que el usuario no ve, de procesos, de cosas que Windows hace de manera que es invisible para nosotros. Eso también aparece en la línea de tiempo. Entonces uno tiene que saber discernir esas cosas que no nos sirven para la investigación de las cosas que realmente nos aparezcan. Por ahí capaz que la apertura de un archivo de Word dentro de un USB va a aparecer graficada en la construcción de la línea de tiempos. Autopsy es especialista en esto y grafica muy buenas líneas de tiempo. Hay que agotarlas en tiempo porque la información es muchísima. En Autopsy la manera de configurar las cosas que nos piden es con este módulo de ingesta, y cuando nosotros ponemos actividad reciente, que es lo que primero se ve acá como módulo de ingesta, Autopsy lo hace a través de los archivos que están visibles dentro del directorio
que no traen esa actividad y también lo hace a través del registro de Windows. Lo mismo que cuando hacemos la parte de Exit Parser, que es lo que nos trae por ahí lo que se llaman los metadatos de ubicación de archivos multimedia. En algo va a buscar al registro. Y eso lo hace de manera no transparente desde el punto de vista que no lo dice si nosotros no vemos la documentación de autopsia con qué lo hace. Autopsia es un caso que dentro de todo lo transparenta demasiado, porque si vamos a la documentación nos va a decir de que toda la sobre el registro lo hace con RedReaper, que es lo que vamos a ver hoy en la segunda parte, que es la prueba de concepto que yo preparé. Pero bueno, lo hace de una manera invisible y nosotros lo tenemos al final sobre la presentación de los resultados. La línea de tiempo es una cosa así que la construye Autopsy. Fíjense que tenemos muchos años en la construcción de la línea de tiempo. Por ejemplo, esta imagen forense tiene tiempos desde el año 1987 hasta la fecha del año pasado. Esto es un ejemplo que te hice con una imagen mía, ¿sí? La línea de tiempo no quiere decir de que haya habido actividad en esos años, sino que son metadatos de algunos archivos que se conservan de años anteriores y que Autopsy las registra y la presenta en la línea de tiempo, pero de ninguna manera un Windows 7 puede haber tenido actividad en esos años, en los años que nos está mostrando acá la línea de tiempo, porque Windows 7 no existía en 1999. Pero bueno, nosotros en una línea de tiempo nos tenemos que centrar sobre los tiempos que estamos investigando, ¿sí? Bien, ¿cuál es la forma clásica que cualquiera de nosotros podemos hacer haciendo inicio, ejecutar y poniendo una palabra que se llama regedit.exe? Levantando lo que se llama el editor de registro, que nos va a levantar el registro de Windows, ¿sí? Y bueno, ahí estamos viendo de alguna manera muy general cómo está compuesto el registro de Windows y estamos viendo lo que se llaman las claves principales del registro de Windows, que hay veces que se le dice hives o enjambres, porque ello es como que enjambra diferentes subclaves y claves finales del registro, que es lo que realmente nosotros tenemos que ir a preparar. Lo que nos pasaba en esos años cuando éramos curiosos y encontrábamos esta herramienta, es decir, ¿qué pasa si yo modifico algún valor en donde dice HK Local Machine y cambio un número hexadecimal o binario? Y bueno, obtenía crash del Windows inmediatamente porque quizás estábamos tocando un tiempo, un valor de registro en tiempo real que estaba afectando de esa manera a lo que estaba sucediendo en el sistema de archivo y obteníamos las clásicas pantallas azules. Era una buena forma de probar qué es lo que pasaba si uno involuntariamente tocaba algún valor de lo que visualizábamos ahí en el regedit. El regedit nos hace una forma de visualización en tiempo real del registro. Esto no es forencia. Yo acá con el regedit lo que voy a hacer es visualizar en tiempo real qué es lo que está pasando con el registro. Pero voy a visualizar valores en hexadecimal, valores en D-Word, valores en binario, que después voy a tener que saber traducir para saber lo que pasa en cada rama del registro. No es la manera de hacerle la forencia al registro de Windows. Esto, cuanto mucho, es interactuar en tiempo real y podría llegar a pasar en lo que se llama incident response. Si yo llego al lugar derecho y podría inspeccionar en tiempo real el registro de Windows. Igual esta no es la herramienta. Windows tiene otro comando que lo vamos a introducir un poquito más adelante por si tenemos que hacer un incident response para visualizar alguna clave de registro. ¿Dónde están los archivos que componen el registro de Windows? Bien, toda esa tremenda base de datos que nosotros vemos y nos asusta, la componen estos archivos. Un archivo que se llama NTUserDat está en las carpetas de usuarios. Desde Windows 7 en adelante, nosotros tenemos carpetas que se llaman desde el raíz de Windows, no las vemos, pero examinado con un software de informática forense, dentro de una imagen vamos a ver que hay una carpeta que se llama Users, dentro de un Windows 7 para arriba, y ahí adentro están todos los usuarios que están configurados.
incluso puede estar el administrador. No quiere decir que siempre esté el administrador. Si el administrador es un usuario activo, va a figurar dentro de la carpeta usuarios. Hay veces que el administrador no es un usuario activo. Dentro de cada usuario se encuentra un archivo que forma el registro Windows que se llama NT-UserDat. NT porque esto viene desde la época de los viejos Windows NT. Estamos hablando años 90. Entonces, desde ahí que estamos teniendo esta parte, esta clave de registro que tiene las preferencias de usuario, que se llama NT-UserDat, y cada usuario tiene su propio NT-UserDat. Después tenemos claves comunes que están ubicados, todos sabrán que en Windows siempre tenemos la clásica carpeta Windows, en Windows NT teníamos la carpeta WinNT, pero después eso fue cambiando, se unificó con todo el resto de los Windows, y tenemos una carpeta Windows, tenemos una carpeta System 32, aparte de tener la System, y tenemos una carpeta Config dentro de System 32. Allí adentro, dentro de Config, estamos teniendo estos archivos que están siempre en mayúscula y que son los principales que componen al registro conjuntamente con NT-UserDat. Uno se llama System, que están todas las propiedades del sistema, de lo que llamamos sistema, después vamos a dar ejemplos, pero cuando se apaga el sistema en la zona horaria en la que trabaja. Software, que están todo el registro que hacen los programas cuando se instalan, están dentro de la clave de software. Hay una pericia muy común que se le pide a los peritos matriculados, que es ir a ver si el software tiene su licencia legal. Eso viene por denuncias de Microsoft, de Adobe, y eso es una reconstitución de prueba en donde hay que ver el ID del producto que está instalado. Bueno, eso está dentro del registro. La manera lógica o técnica que tendría que ir el perito es visualizar en tiempo real la clave del Product ID de cada uno de los programas que se pide. No se hace así, yo soy muy crítico de cómo se hace. Microsoft otorga una planilla de Product ID y hay que llevarlo en propiedades de mi PC. Bueno, propiedades de mi PC va a buscar indirectamente esa clave que está almacenado ahí en el registro y trae el identificador, y si coincide con lo que Microsoft tiene registrado como identificadores válidos y legales, ese software es legal o no. Después está la clave SAM. La clave SAM es la que tiene la configuración de los usuarios, y lo importante, no sé si debería decirlo esto, no, son los hashes, los hashes LM se llama de Windows, que son los que protegen las contraseñas de usuario. Si uno accede a los hashes estos, hay cualquier cantidad de programas que craquean porque esos hashes están absolutamente rotos y nos devuelven la contraseña del usuario que está almacenado ahí en esos hashes que están en la clave SAM. Hashcat es ejemplo de que si nosotros tiramos eso y con el diccionario que va a buscar a Internet, es muy probable que nos quede la clave del usuario de SAM. Y Security, que tiene todas las configuraciones de seguridad del Windows, el firewall de Windows. Cada setting de seguridad nosotros le demos al firewall de Windows, que se sofisticó mucho más con Windows 7, se va a registrar sus cambios en el registro. Pablo. Bien. ¿Sí? No, para que tomes un vasito de agua, aporto una mirada. Acá en el ámbito académico no guardamos secretos, así que hiciste muy bien en explicar lo de SAM. También pensando que todos somos personas honestas, vamos a usar bien eso para proteger nuestras contraseñas. Y bueno, el uso de todo el conocimiento para el lado del bien es lo que promovemos, así que no dejes de compartir todo lo que te parezca útil. Así que después cada uno es responsable de sus actos. Gracias. Sí. No, por favor, gracias a vos, y hiciste muy bien. A ver, este tema de la SAM es algo muy viejo, porque ¿qué pasa? Hay administradores de red que se saben olvidar la contraseña de administración, o el administrador se fue y no dejó la contraseña en el lugar. Entonces es una práctica muy común
puede llegar a ser levantar un bootable dentro de un servidor, un bootable de forencia sobre todo, como el que vamos a nombrar sobre el final, como el Caín, el Def o el Tsurugi, extraer el tipo de SAM, como lo vamos a extraer para una forencia, y después relevar los hashes ahí, con un hashcat, volver a tratar de reconstruir la clave de administrador de un tipo que se fue y nunca la dejó, ¿sí? Esos son casos buenos para lo que nos puede servir. Obviamente también nos puede servir para atacar, pero bueno, un caso bueno podría servir para eso. Acá estoy poniendo de dónde proviene el archivo NT-user.dat. Lo estoy mostrando desde acá dentro de user. Lo muestro dentro existe en Windows, pero bueno, fue a los hechos de mostrar de dónde está el NT-user.dat. Está en la carpeta de usuarios. Y dentro de la carpeta Windows System 32 está el resto de los archivos que nos compone esa base de datos que es el registro de Windows. Hay muchas otras claves de registro, como components, y hay alguna más que Windows 10 fue agregando, pero que no tienen tanta importancia para la forencia y para la investigación. Y es más, creo que de todas estas, que son las clásicas y tradicionales, vamos a ver cuáles son las que tienen relevancia para la investigación, ¿sí? Bueno, vuelvo a decir, Regedit no es una herramienta de forencia. Eso que les quede claro, porque sobre todo se puede modificar el registro que se está inspeccionando. Bueno, como ya dije, el registro está compuesto por diferentes claves principales. Fíjense ahí, la clave de System está abierta y fíjense la cantidad de claves que hay, que se muestra ahí en ese gráfico que proviene del libro de Carby, lo saqué de ahí, esto lo quiero decir. Y dentro de cada una de las subclaves están los valores que tiene esta clave, que pueden ser varios valores, y está el tipo de clave que está almacenado, en este caso es keyword, y acá está el keyword que tiene almacenado esa clave, o por ejemplo está esta, que es la que muestra Carmen en su libro, que es el dato que tiene el registro, que es lo que necesitamos editar por ahí, pero que obviamente que si lo modificamos con el registro, y algo nos va a traer, algo va a pasar en la máquina. Pasaba en los años 90, era el crash de un servidor de Windows NT, y bueno, después salían los gritos de nuestros jefes y es que jugábamos con todas estas cosas. No dejen de prestar atención a esto que estoy mostrando acá, que es Mounted Device, que va a tener que ver con la prueba de concepto porque, bueno, yo enfoqué esto como rastros del USB. Y los rastros de USB nos puede dejar datos de los dispositivos montados y dónde estuvieron montados, ¿sí? Después, bueno, yo voy a pasar esta presentación. No es que cada archivo de los que nombré va a contribuir a una clave del registro, a un hide del registro. Por ahí, capaz que el system no tiene correlato del archivo system, sino que también tiene correlato del NT-user.dat o del software, ¿sí? Eso no es lineal. Lo que nosotros vemos dentro del registro no quiere decir que sea exactamente igual de los archivos que yo me tengo que exportar para hacer la forencia. Bueno, acá hay una tabla que si ustedes se hacen de la presentación o me la piden a mí o la facultad la distribuye, no tengo ningún problema. Hay un resumen de quiénes son los que contribuyen a cada una de las ramas del registro. Hay que aclarar también que Security System tiene también un archivo de log. En ese archivo de log lo que hay es las fechas de cambio de esas ramas. Eso está muy bueno también, auditar a ver cuándo se produjo un cambio porque se instaló un programa nuevo o se puso un hardware nuevo dentro de nuestro equipo. Por ejemplo, System tendrá system.log dentro del mismo directorio, ¿sí? Bueno, todo eso está explicado dentro de todos estos cuadros. Hay una que es la que tiene el mayor correlato de SAM, del archivo SAM, que es la clave HKUser. Tenemos que saber que Windows, cuando nosotros creamos un usuario, Windows crea lo que se llama un seed de usuario, y ese seed de usuario es único e irrepetible. Ustedes si quieren después googleenlo y busquen
dentro hasta de Wikipedia, cómo está conformado el SID de Windows, y van a ver que los números, y esos números tienen de alguna manera representación de que el usuario si pertenece a un dominio, si pertenece a un grupo, y sobre todo qué tipo de usuario es. El final de ese SID es si es 500 es administrador, y si tiene 1000 para arriba es usuario. Eso lo sabemos todo. Todo eso está almacenado en la clave HKUser dentro del registro. Una clave muy normal que tanto el software de informática forense lo hace, creo que de manera automática o con la ejecución de algún script, es saber la zona horaria que tiene esa imagen forense, ese disco, para saber cómo trato yo la información en mi reporte final, que es la zona horaria, Time Zone Information. Y ahí en Local Machine, obviamente la clave de System es la que aporta a esto, nos va a decir cuál es la zona horaria en donde estuvo trabajando la CPU que se le está haciendo la forencia. Me ha tocado trabajar casos en donde se les ha secuestrado a personas que venían de Bolivia o de Perú, más que nada de Perú, que creo que tiene una zona de horaria diferente, se la secuestra en aeropuerto, cuando van transitando la PCA secuestra eso, y después, bueno, hay que examinar porque la mayor actividad quizás pasó en otra zona horaria. Entonces uno a un juez le tiene que decir, ¿el dictamen está referido a la zona horaria original o lo refiero a la zona horaria actual? Eso es algo que el perito debería de alguna manera tener un diálogo con los juzgados. No siempre se produce ese diálogo, se produce más en los diálogos penales federales o penales ordinarios de acá de Cava, que uno tiene diálogo con los secretarios o prosecretarios, pero en el resto de los juzgados no se produce ese diálogo. Entonces, si uno tiene ese diálogo, puede decir, dictamen, lo querés en zona horaria original o en nuestra zona horaria. Y puede servir esta clave para informarnos eso, ¿sí? Acá yo les estoy diciendo cómo se puede examinar el registro en tiempo real. Y Windows tiene un comando que es reg, que es tiene muchísimos modificadores, pero el query es obviamente lo que nos va a hacer la búsqueda hacia la clave que nosotros queremos examinar. Y hay que ponerlo en ese formato, como si fuera un directorio, saber cómo está constituida esa clave y poner HK Local Machine con la abreviatura que tiene, System, .control y Time Zone Information, y nos aparece absolutamente todo esto, y en algún lado de esta clave nos dice que la zona de trabajo es la zona nuestra, la zona argentina, GMT-3, ¿sí? Cuando encontramos otra zona horaria y nos dicen de trabajar en esa zona horaria, los programas de informática forense saben tener seteos para que todas las fechas se traduzcan a esa zona horaria. En Case Forensic tiene, después de largar el script, de que nos encuentre esta clave de registro y nos diga qué zona horaria tiene, yo puedo después mandar la instrucción para hacer la corrección de esa zona horaria. Y trabajo con la zona horaria que me indican o la de origen. Una clave muy común y que está muy por ahí relacionada a la investigación de malware o a la presentación de Gabriela es con qué programa se inicia nuestro Windows. Y eso sale de esta rama de registro. Y es muy común decir, examinar qué hay en current version run, ¿sí? O sea, lo que se me va ejecutando a mí, el antivirus, las cosas normales que yo debería ver en el Windows, se pueden examinar en esta rama del registro. Obviamente hay malwares, hoy mucho en menor medida, pero el comienzo de los ransomware dejaban cualquier cantidad de entradas de registro anotados acá en RAM y que ni siquiera los ransomware tenían el poder de bajarte el usuario a un modo que no pudiese ver y examinar estas claves. Me ha tocado trabajar con algunos de los primeros ransomware y digo, bueno, me voy a examinar, ya sea por el administrador de tareas que nos permita ver los inicios del sistema operativo o directamente haciendo un REST-query a esto, y el ransomware me inhabilitaba a ver eso. ¿Por qué? Porque
si yo tenía la posibilidad de ver eso, sabía después cómo ir, deletear esos procesos que se iniciaban y de alguna manera lograba de que no tuviese la persistencia. Eso me pasó con algunas clases de ransomware, hoy actúan de otra manera. Se registra por ahí algún suceso para lograr la persistencia dentro del registro de Windows, pero no es muy común ver en los programas que se ejecutan. ¿Sí? Bueno, esto sería el Raspberry, que era lo que le estaba diciendo antes, y ahí veo los programas que se ejecutan. ¿Sí? También lo que nosotros podemos tener, ya les hablé de que otra cosa que necesitamos nosotros ver en una investigación son los documentos recientes. Los documentos recientes uno lo tiene de manera directa cuando lo examina en una imagen forense en muchos directorios, tanto del usuario como de programas instalados que tienen la palabra recent, como la estamos viendo acá dentro de la clave. ¿Sí? Porque, bueno, el recent es la palabra más usada en el inglés para referirse a los elementos recientes. Esos recientes son los que nosotros podemos llegar a ver dentro de un Word, dentro de una Cloud, como los últimos archivos que se abrieron. Ahí hay una lista limitada y en los elementos esos se traducen en archivos punteros con extensión LNK que yo los relevo dentro de una pericia informática y los informo. Los últimos archivos que se abrieron están acá. Pero dentro del registro puede haber un correlato mayor de esos últimos archivos abiertos dentro, más que nada, que después por ahí lo voy a tirar en la prueba de concepto, que son los elementos REST. ¿Sí? Eso me puede llegar a tirar algunos archivos más de los que yo tengo mostrados ahí en los programas como últimos archivos abiertos. Los OpenSave MRU, que es Most Wrestling User, son los que se guardan vía el explorador de Windows. Antes en Windows XP, cuando uno hacía inicio, aparecían los elementos recientes. Eso en menor medida dejó de aparecer en Windows 7, ya en Windows 10 no se ven a través del inicio dentro de un Windows los elementos recientes. ¿Sí? También hay cosas que se pueden relevar, no tanto el nombre de máquina, pero para la forense importa muchísimo el tiempo de apagado de la máquina. En un proceso judicial, el tiempo de apagado, cuanto mucho, tiene que llegar al momento del secuestro que se hizo en el lugar del hecho. El tiempo de apagado de la máquina no puede superar el momento posterior al secuestro, porque eso implica que hasta que se hacen las imágenes forenses, en esa ventana de tiempo entre el secuestro y el hacer las imágenes forenses, algún curioso prende la máquina y lo que está haciendo ahí es invalidar la cadena de custodia. Entonces, una buena práctica del perito es, cuando ya tiene las imágenes forenses, ver cuándo fue el tiempo de apagado de la computadora. Entonces uno después... Pablo, sí, Edith. Disculpa que te moleste, porque lo veo en el chat. Sí. Las consultas se tienen que hacer a través del formulario. No, te iba a avisar que hay una demora entre lo que estás diciendo y tu slide. Ah, bueno. ¿Quieren que repita alguno? No, estás en la que yo veo, claves forenses más comunes. Sí, y estás creo que hablando de la siguiente. Está bien. ¿Hay alguna que quieran que repita? Capaz que estoy yendo muy rápido. Para mí la última, porque explicaste la última, pero no la podíamos ver. Estamos clavadas en esta clave forenses más comunes, Pablo. Lo que pasa es que todos los títulos dicen clave forenses más común. Ah, bueno, pero acá dice nombre de la máquina. Sí, no, acá está en fecha de último apagado, así que... Ahora estabas hablando de eso. Volví a la anterior. ¿Pasó a la otra? Todavía no. ¿Quieren que la presentación de vuelta? Está pasando lo mismo, Eduardo Malvasio. Largo la presentación de vuelta, si quieren, ¿sí? Dale, sí, no hay problema, digamos. Mejor que acomodemos para que se pueda seguir tu exposición con lo que vemos. Discúlpenme, pero bueno, Fiverr estaba teniendo terribles problemas, así que bueno, voy a presentar de vuelta. Lo voy a hacer con el modo ventana. Si se ve un poco más chico, dispénsenme, pero me parece que
a ver si logro ver, lo voy a hacer con modo ventana porque eso me parece que toma menos recursos para el Meet. ¿Están viendo ahí la presentación? Todavía no apareció, pero esperemos, a ver. Ahí está apareciendo. Bueno, le voy a dar presentación, ¿no? ¿Se está viendo? Sí, se ve bien. Normal. Ahora cuando esté en modo presentación se va a ver al tamaño como se veía antes, así que creo que está bien así. Avísenme si yo ya la puse en modo presentación, avísenme por favor. Y tiene una demora de unos 5 o más segundos, porque nosotros todavía la vemos en modo edición. Bueno, en modo edición por lo menos la están viendo, ¿sí? Si no, después sigo en modo edición y listo, porque me parece que es más instantáneo, ¿sí? Voy a seguir en modo edición. Están viendo en modo edición Sí, en todos, ¿no? achicá el paneo que está a la izquierda, el panel de la izquierda, y ponela, digamos, que se vea completa el slide. Acá yo la veo completa. Lo que por ahí, digamos, no se lee algún punto, pero está bien para mí. Bien, pues si alguien... Tenemos preguntas, ya que interrumpí, Dale, tenemos preguntas. Cuando vos quieras. Dale, vamos con las preguntas. Bueno, una pregunta bien técnica es, en el caso de Windows 64, 64 bits, la carpeta WoW 64 también tiene su directorio config. ¿Ahí también hay archivos de registro? El archivo de registro siempre va a estar dentro de la carpeta System32. Creo que por más que el Windows sea 64 bits, la carpeta va a seguir siendo Windows System32. ¿Sí? Después vamos a ver, yo por lo menos le voy a hacer mención, Gustavo Pressman dio una presentación en el Copytek sobre cuáles fueron los cambios que nos introdujo Windows 10 respecto a Windows 7 en cuanto a el registro de Windows. Y cada cambio que va introduciendo Windows 10 lo va introduciendo, Gustavo lo introdujo con los diferentes números de compilaciones que tuvo el Windows 10. Y cada vez que se hace una actualización de esa compilación, el Windows va creando directorios Windows Old. Ahí, en ese Windows Old, hay una especie de copia de todas las claves de registro que se van haciendo tanto de user como de Windows. Por si hay algún problema en la actualización, el Windows vuelve a restaurar la versión anterior con todo lo que está ahí en Windows Old. A ver si yo puedo poner, depende cómo esté visualizando, para ver, voy a dejar de compartir un poco la presentación y voy a poner un compartir de toda la ventana. Sí, ten en cuenta que, bueno, si hay muchas preguntas, si cada una hay que mostrarlo, va a estar un poco complejo el tiempo. No te quiero condicionar, Pablo, pero en un ratito quiero... yo sé lo apasionado que sos vos, así que por las dudas te digo. Están viendo, quiero que me digan si están viendo el administrador de archivos ahora. Todavía no. Ahí está apareciendo. ¿Hay un administrador de archivos? Sí. Bueno, Todavía, ahí apareció. Yo lo veo. Bueno, fíjense, yo estoy pasando con el mouse, ahí hay una carpeta Windows Old. Yo la voy a abrir. Dentro de esa carpeta Windows Old, por lo menos ahora lo que tengo creado es una carpeta /users. Con el nombre de usuario que usamos mi esposa y yo, que lo tenemos unificado. Dentro de esa carpeta hay copias de cosas. No me deja ver el NTUserDat en este momento porque me lo mantiene invisible, pero hay copias que pueden servir para la forencia de estados anteriores. Entonces, Gustavo Pressman en el Copytek introdujo este concepto porque esto lo va haciendo el Windows con cada una de las compilaciones nuevas.
¿Sí? ¿Se entendió el concepto? Entonces puede haber copias de todos los archivos que componen el registro en lo que es los diferentes lugares que pueda presentar Windows 10 respecto de las compilaciones. Así que es probable que si hay un directorio Windows 64 que tenga System y algo, es probable que haya System, que haya software, que haya el resto de los elementos que componen el registro de Windows. ¿Se entendió eso? Sí, sí, de mi parte se entendió. Y te comparto algo que va a ser una alegría para vos. Un amigo nuestro, Bruno Costanzo, que es un conocedor profundo de Windows, es un investigador, dice que cree que lo mejor es seguir en modo edición, porque la presentación evita de alguna manera abrir una ventana nueva. Así que, si te parece, seguimos el consejo de Bruno y lo saludamos a Bruno. Muchas gracias. Saludos, Bruno, querido. Bueno, pongo toda mi pantalla y voy a seguir en modo edición entonces. Vamos a seguir el consejo de los amigos. Avísenme. Voy a pasar rápido lo que respecta a diferentes claves de registro y que después las voy a ver en la prueba de concepto, las voy a nombrar en la prueba de concepto. Solamente decirles, ahí están viendo la presentación en modo edición, como nos dijo Bruno. Ahí todavía yo no la veo, pero veremos. Sí, yo por lo menos la estoy viendo. ¿Estás viendo lo que dice Edit, procedimientos y herramientas? Ahí está apareciendo. Sí, dice procedimientos y herramientas para examinar imágenes forenses. Edith, las damas primero, ¿viste? Así que tenés privilegio vos. Perfecto, es un gusto, es una amiga, Edith. Bueno, a ver, el procedimiento que tenemos que hacer los forenses, y sobre todo cuando ya tenemos las imágenes forenses, es, si tenemos programas como estamos viendo acá, que es el Encase tiene un script que hace el montado del registro y a la vez que hace el montado hace una traducción para que nosotros sepamos qué es lo que tiene esa clave del registro. Obviamente hay que capacitarse primero con Encase porque es un programa que necesita tener esa capacitación. Es un programa caro y que su capacitación también es cara, pero trae sus beneficios porque el estar capacitado implica saber los diferentes secretos que tienen esas herramientas. Los que somos pobres, trabajamos con herramientas free y open source cuando hacemos una pericia, y quizás por ahí nos da un poquito más de resultado porque nos da un poco más de rapidez. Y yo lo que quise meter acá en esta presentación es qué rapidez podemos llegar a tener respecto de algunos programas cuando examinamos, y lo que único que necesitamos examinar, por ejemplo, son las claves de registro. ¿Sí? Entonces, voy a saltear un poquito esto. Ahí están viendo la pantalla que dice herramientas para examinar imágenes forenses con herramientas auxiliares. Sí. Perfecto. Simplemente utilizando un FTK Imager, que es una aplicación que desde hace años nos permite no solamente crear imágenes forenses, sino visualizarlas y exportar el contenido. Hay que exportar desde una imagen forense los archivos esos que conforman el registro de Windows. O sea, NT-UserDat dentro de la carpeta de usuarios y después System, Software y después me queda SAM. Pero más que nada prestemos atención a System y a NT-UserDat, sobre todo para lo que yo quiero presentar hoy. Hay una herramienta muy conocida, avísenme si ya pude pasar y si les pasó, que se llama Mitek Windows Registry Recovery. ¿Sí? Esta herramienta es de la época de Windows XP y nos permite abrir cada hive de archivos y ir examinando como si fuera el regedin y por ahí alguna de las claves nos las traduce, como puede ser el Time Zone Information. Es una herramienta gratuita, está muy buena, es gráfica, pero desde mi punto de vista prefiero un poco más trabajar. Cuando trabajo el Reaper, herramienta que Carly nos da a nosotros, que viene desarrollando hace años, así que
me voy a situar en los ejemplos que vamos a ver después de un pequeño break, así tomo algo, de cómo se trabaja con RegReaper. RegReaper tiene, avísenme si ya están viendo una pantalla que dice comandos útiles de RegReaper. Avísame, César, si se ve. Todavía no. Edith. Yo no lo veo. Edith. No, Pablo. Bueno, mientras tanto, hasta que aparece, les voy comentando. RegReaper básicamente es un programa que es por líneas de comando. Bueno, no hay que ver. Ahí está. Ahí está, apareció. Apareció Sí. originalmente, Carby lo desarrolló para los Linux de informática forense, Cain, Def, Surugi o Paladin en su versión completa. El Paladin es pago. Y es un comando que directamente lo que hay que hacer es ejecutarlo en donde están almacenadas los archivos que yo antes construí, los que extraje dentro de la imagen forense, System, SAM, Software y NT-UserDat, y la forma básica que yo tengo de ejecutarlo es llamando a ese archivo y poniéndole lo que se llama el profile. Es decir, RegReaper lo va a entender al archivo System si yo le digo que examine con el profile de System. Y lo tengo que poner con -f System, decirle de que el archivo que estoy examinando es un archivo System. Lo mismo pasa con el resto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo ejecuto todas estas instrucciones, vamos a tener una chorrera infernal de todo lo que tiene el System, de todo lo que tiene el NT-UserDat, y quizás yo necesite muy pocas cosas del System, como puede ser la forencia en dispositivos USB, y que es lo que vamos a ver después en la prueba de concepto, y no necesite todo el reporte que me trae parsear esto con decirle estoy examinando el System, estoy examinando el software, etc. Así que el RegReaper después se puede particularizar con los plugins, ¿sí? Avísenme si cambió de pantalla. Sí. Bien. Ahí estamos viendo cómo examinar los plugins que tiene configurado. Esta es la última versión, la versión 3.0, que yo la descargué para Windows. Lo vamos a ver dentro de esta misma máquina, y poniendo -L nos trae la lista de los profiles para examinar una clave en forma individual. Por ejemplo, yo les traje las que vamos a usar: USB, USB Device, USB Store, que nos va a decir todos los dispositivos que están almacenados o que la imagen forense tiene registrado, UserAssit, que Pablo, son para... Sí. Fíjate si podés hacer un zoom sobre la ventana en fondo negro para que se pueda apreciar Dale. un poquito lo que estás comentando. ¿Se ve ahí? Bueno, hay una latencia más o menos de 5 o 7 segundos. Así que... Mis ansias son menores a esa latencia. Sí, pero no hay problema, no hay problema. Estamos entre colegas, sabemos que estas cosas pasan, así que no lo tomemos con... Ya está, Pablo, Ahí ya llegó. Gracias. Voy a poner una antena satelital en el balcón de mi casa para eludir Fiverr. Sí, a ver si te cobran, Hacétela para si te cobran el doble. Por las dudas no digas más. Ay, Dios, es terrible esto. Bueno, voy a pasar a una segunda pantalla de cómo sería la utilización. Voy a esperar esos 5 o 10 segundos que dice César. En esta segunda pantalla, que son los comandos que después vamos a ver, cómo sería la utilización de alguno de los profiles determinados. Tiene como 250 profiles. Los profiles son, cualquiera los puede hacer, ese es el concepto que Carly le da al tema del RegReaper. Tienen que seguir una estructura en PER, hay que programarlo en PER, no es mi experticia la programación, por favor, aquel que le guste juegue con esto.
Después yo voy a mostrar cómo está programado alguno de los profiles. Bruno en esto seguro que me lleva a la delantera por varios años. Pero bueno, la forma de utilizar un profile determinado, por ejemplo, los programas que se ejecutan, que lo estoy viendo acá en el NT UserRat, es ponerle el modificador "-p", userrun, que me va, por ejemplo, en Linux, me va a traer la versión de userrun de ese profile, y me va a traer la lista de los programas que se ejecutan al inicio. Lo mismo para los que se loguearon en el sistema, que lo estamos viendo acá abajo. Ahora estoy pasando a una segunda pantalla, en donde vamos a ver cómo habría que verlo. De hecho, lo vamos a ver en la prueba de concepto. Los dispositivos montados, avísenme si ya se ve, y las horas de tiempos que yo hago tanta referencia, cómo llamamos al profile y qué rama o qué archivo, qué hide estamos utilizando del registro. System en un caso para los dispositivos montados y NT-UserDat para buscar la zona horaria. ¿Sí? Yo, César, finalizaría la presentación teórica acá. Me dejan ir a buscar un poquito de agua y dale, vamos con la prueba de concepto. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Yo voy buscando, hay un par de preguntas más, si querés, antes de pasar a la prueba de concepto. Sí, déjame que ya vengo, voy a buscarme un refresco. Y comparto un poco algunas ideas que estamos charlando. Ahí hay gente interesada en cursos de ciberseguridad. Estamos armando una diplomatura en ciberseguridad, así que donde el CPCI va a buscar ofrecer con el apoyo de toda esta colección de profesionales y la idea, digamos, de que participe nuestra facultad y otras facultades, como la Universidad Tecnológica, está dentro del estudio. Así que quienes están interesados en ciberseguridad, probablemente estaremos de acá a fin de año ofreciendo una alternativa que refleje toda esta transferencia de conocimientos a una comunidad cada vez más interesada. Aprovecho para agradecerle a Marcos Russo, Pablo, que creo que ya estás ahí de vuelta. Está apuntando algunos links de interés. Marcos, que presentó otra charla de informática forense. Así que gracias, Marcos. Voy viendo de alguna manera que hay unas preguntas bien específicas. Avísame cuando estés como para contestar. Bueno, aprovecho también para anticipar, dado que está prácticamente hay casi más de 90 personas, vamos a tener 2 semanas más de este ciclo, intensas, la última semana intensa, y teniendo en cuenta que va a haber un par de jornadas con 2 charlas, dado que hay 2 expositores que son graduados, posgraduados y conocidos de nuestra casa, que van a dar la charla desde el extranjero, uno desde Australia y otro desde España. Así que les pido que estén atentos a esos ajustes de horarios y que esos mismos días habrá otra charla. Estaremos en la semana próxima, una semana más normal, pero la siguiente, en la 1 de septiembre, con 3 días, 3 jornadas, haciendo el cierre un día viernes, martes, jueves, y un cierre con exposiciones dobles, digamos, el día viernes. Así que eso es una alerta, digamos, como para no quedarnos con el horario habitual. Al cierre de la charla de hoy estaremos presentando la siguiente. Pablo, ya estás de vuelta, ¿no? Sí, estoy, díganme cómo me escuchen porque me estoy dando con Movistar. Bueno, una pregunta acá.
Estoy escuchando bien yo. Bárbaro. Una pregunta bien concreta del tema de la fecha de instalación original. Dice, ¿por qué la fecha de instalación original que Comando System Info muestra una fecha ahora distinta al que muestra la llave del registro de current version? Bueno, a ver, esa es una buena pregunta. Yo me situé más que nada en la fecha de último apagado, de que es lo que importa para la forencia. Obviamente esas fechas de instalación quizás van a tener importancia para las tareas que se les sabe pedir a los peritos informáticos respecto de las licencias de software legal. Hay diferentes fechas, incluso para la forencia en cuanto a la última vez que se logueó el usuario, quizás no es la misma que la última vez que se apagó el equipo. Está bueno que vayamos a ver por ahí en los sitios de TechNet de Microsoft qué significa cada clave de registro, ¿sí? ¿Qué interpretación Microsoft le da a cada una de esas fechas? Que pueden ser diferentes en una parte del registro y en otra, es decir, en NT-UserDat o en System. Así como vos tenés diferentes fechas que pueden ser de último acceso del usuario y de apagado del sistema. Son fechas absolutamente diferentes. Yo lo que siempre recomiendo, o cuando me toca un caso así en el que yo tengo que investigar, directamente voy al sitio de TechNet, que me parece que todavía sigue existiendo en Microsoft, que tiene la base de hace años de todas esas interpretaciones, o lo busco en línea, ¿sí? No sé si contestó esa pregunta, pero hay muchísimas fechas que presenta el registro, que te presentan los comandos de Windows, que obviamente lo que te presenta el comando de Windows proviene del registro, pero hay que saber la interpretación de cada una de esas cosas y el lugar de Microsoft es lo que realmente te dice cuál es la fecha que vos estás relevando. Las fechas claves que tenemos como investigadores, sobre todo de sucesos como los que estamos comentando, son las últimas fechas que puede haber para un evento, la fecha de apagado, la fecha de último logón de los usuarios, las fechas de último acceso a los archivos, los metadatos de fecha que están dentro de los metadatos de archivos otorgados en la capa de presentación y también están en el correlato de lo que es la tabla de archivos. Entonces hay muchas maneras de interpretar las fechas. Hay que ir a las fuentes y saber por qué se está almacenando una fecha en un lado y en otro y qué significa en un lado y qué significa en el otro. Pablo, tengo ¿Sí? una pregunta más que ¿Sí? es básicamente, no sé si me escuchás. Sí. Te escucho perfecto, César. ¿Vos a mí? Sí, sí, perfecto. A estos archivos, entiendo que todos los que fuiste mostrando, solo se accede con permisos de administrador. A ver, si ustedes tienen un permiso de administrador en un Windows que está en vivo, que no sería hacerle la forencia, sino hacerle un incident response, los invito a que ustedes traten de hacer una copia del system, el software o el NT-UserDat, cualquiera de ellos, a ver si la pueden hacer. Y por más que tengan derecho de administrador, no van a poder extraerlo, ¿sí? Está el privilegio de sistema en Windows y el privilegio del sistema es mayor que el privilegio de administrador. Y nosotros como usuarios comunes y corrientes no tenemos ese privilegio. Sí lo podemos escalar a través de una instrucción con, por ejemplo, Metasploit y llego a nivel de sistema. Es por eso que en Metasploit yo puedo traerme las claves de registro porque elevo el privilegio a nivel de sistema. Pero con el Windows, inspeccionándolo en vivo, haciéndole lo que se llama un live response, no lo vamos a poder hacer. Salvo inspeccionarlo con REST-Query, ¿sí? Como lo hemos visto. Y sí, entiendo que está hablando en vivo, porque si fuera la pericia, los recaudos son otros. Los recaudos son otros, es la imagen forense, extraerlos y después examinarlos, ya sea como lo vamos a hacer hoy en la prueba de concepto o con los programas de informática forense que lo hacen automáticamente.
Perfecto, gracias. Bueno, si te parece, pasamos a la prueba de concepto. Bárbaro. Bueno, me voy a alargar a presentar ahora con el nuevo enlace. Vamos a poner toda mi pantalla. No me acuerdo si quedaba mejor toda mi pantalla. Sí, vamos a ponerle por las dudas toda mi pantalla. Bien. Voy a ir con la otra presentación, que es la de la prueba de concepto. Voy a hacerle caso a Bruno y voy a seguir slide por slide. Avísenme si ya estoy ahí en la primera pantalla. Ya está. Perfecto. Sí. Es la conexión de internet que tenía. Ay, Dios, no me quiero ni acordar. Bueno, yo lo que hice fue generar una máquina virtual con Windows 7 para este propósito, y lo que hice fue insertarle un pendrive marca Kingston, que ahí el label que yo le puse es Kingston PPC, que son mis iniciales, Pablo Pedro Crossi. Lo que hice fue un movimiento de archivos desde ese pendrive, me lo llevé al escritorio, ¿sí? Ahí están sombreados los archivos que me llevo, y como verán, pantalla final están los archivos ahí en el escritorio. Yo no voy a mostrar con el registro ese movimiento de archivos porque no lo hace tanto el registro ese, no denota de alguna manera el movimiento de archivos el registro. Yo les dije que para una investigación completa hay que hacer una correlación con otros eventos que la imagen forense me va a presentar y con una línea de tiempos. Una línea de tiempos sí me va a graficar ese movimiento de archivos al margen de toda la información extra que no me sirve para la investigación y que la tengo que depurar, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo que hice después fue apagar esta máquina virtual, y a esta máquina virtual yo la monté hice como las veces de correr un live CD para generar la imagen forense. ¿Por qué? Porque lo lógico, el procedimiento tiene que ser generar una imagen forense. Entonces, corrí un Caín sobre esta imagen forense y utilicé el programa que se llama GuideMager. En primera medida, lo que yo necesité es montar el dispositivo en donde voy a escribir la imagen forense, porque yo en algún lado la tengo que escribir. Los live CDs para informática forense no dejan montar ningún dispositivo al inicio, entonces esa es la ventaja de un live CD para informática forense. Yo le meto la evidencia y no me la va a montar a menos que yo cometa el error de montarla. Para hacer una imagen forense no tengo necesidad de montarla, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue montar un disco externo, que es el MyBook que dice ahí, y con este GUI lo que hice fue montarlo con derechos de escritura. Y el SDA1 es el disco original que era esa máquina, esa virtual machine en donde inserté el pendrive, y es a la que le voy a hacer la imagen forense. ¿Sí? ¿Estamos más o menos en claro cómo es la prueba de concepto? Bien. Voy a una segunda pantalla. La segunda pantalla yo acá largo el utilitario que tiene Caín, o que tienen casi todas las distribuciones forenses, para hacer la imagen forense de ese disco que compone la virtual machine. Acuérdense que en Linux los dispositivos se nomenclan desde su directorio que se llama /dev. El disco por el cual está compuesta esta imagen, esta máquina virtual, es un único disco y es el SDA que aparece ahí. Si hubiese un segundo disco, de hecho lo hay, que es el que yo utilizo para almacenar mi imagen forense, aparece como SDB. Si hubiera un tercer disco que le inserto al sistema Linux, me aparecerá como SC. Yo tengo que hacer la imagen forense del SDA. Voy a pasar a la otra pantalla. Construyo el tipo de imagen que voy a formar. Es una imagen E01, de las más usadas en la informática forense. Es estándar, es un estándar público. Originalmente lo hizo EnCase, pero se liberó al mundo open source y hay librerías que nos permiten hacer esto. Lo voy a almacenar en el disco ese que monté y le voy a poner un nombre de imágenes W7SP0.
es un Windows 7 Servipack 0, que utilizo yo siempre para hacer pruebas de concepto. Ese va a ser el nombre que va a tener la imagen forense. Le pongo un cálculo de hash MD5 para que sea más rápido, pero yo podría calcular para quien quiera cuestionarme el tipo de hash que calculo, SHA-1 o SHA-256, pero eso me va a hacer más lento el proceso de creación de la imagen. Largo la creación de la imagen. Esto podría hacerlo en vivo, pero lo hago más rápido con pantallas, para que ustedes sepan de cómo termina el GameMager de crear la imagen forense y presentármelo en archivos que tienen splits. Cada 2 gigas esa imagen forense se me splitea y pasa a un segundo archivo, E02, E03, hasta llegar al archivo final de la imagen, que es E04. Para los que no saben, el formato de imagen forense, EWF, comprime la información. Ese era un disco rígido de 30 gigas que me lo termina haciendo en la sumatoria de todos estos archivos de casi 7 gigas y pico, una cosa así. Con lo cual, comprimí información y utilizo los beneficios de ese estándar para ahorrar imagen, que es lo que me hace falta a mí en un proceso forense, ahorrar imagen. Ahorrar espacio en disco, ¿sí? Después lo que hice fue irme a un FTK Imager y hacer las extracciones. Colgué la imagen forense en ese FTK Imager. Me fui al directorio del usuario. El usuario se llama admin en ese Windows 7. Lo que hice fue exportar el NT-UserDat por un lado y después me fui a la carpeta System. Les muestro solamente que exporté con export file el system, que está acá dentro de la carpeta system32 config. Exporto el system y después ya me lo llevé, esto ahora ya lo voy a minimizar, me lo llevé a una carpeta que tengo acá, avísenme si la van viendo, yo abrí la carpeta, en donde tengo descargado el RegReaper, la última versión de RegReaper. Avísenme si la ven. Sí, se está viendo, Pablo. Sí, Pablo, se está viendo. Y acá tengo todas las carpetas exportadas, el SAM, Security, Software System y NT-UserDat, ¿sí? Y con ella vamos a jugar con RegReaper. Los plugins de RegReaper están todas dentro de una carpeta, plugins, ¿no? Y ahí están todos los PL, que son archivos que están programados en Perl, ¿sí? Yo voy a abrir este que es Adobe, que lo voy a abrir con... Le pongo acá a editar y me abre ya directamente con el Notepad. Y ahí nos está diciendo, es un plugin para Registry Reaper, que obviamente es el que desarrolló Harlan Kardin. Y bueno, ahí nos muestra toda la estructura, en qué height se va a posicionar el plugin y cuál es el height que tengo que seleccionar para correrlo. Y bueno, y eso es lo que nos va a traer los recent files de los archivos de Adobe. Es un ejemplo de plugin. Al nombre de plugin hay que llamarlo tal cual como está programado acá. Fíjense la cantidad de plugins que yo tengo. ¿Sí? Vamos a ver, acá está el nombre de computadora, avísenme si lo están viendo o si me estoy perdiendo, pero parece que Movistar me está dejando llevar bien la presentación. Sí, sí. Perfecto. Este es el que vamos a llamar Mount Dev, vamos a llamar para ver los dispositivos montables, también se podría llamar el Mount Dev 2, no hay muchas diferencias. Y después, bueno, hay muchísimos. De hecho, vamos a ver hoy RecentDoc y vamos a ver RecentDoc con línea de tiempo, es decir, que me ordene por archivos recientes y que me muestre el tiempo. Y les voy a mostrar cómo se muestra el tiempo. Y después, bueno, vamos a ver las claves más probables o más posibles que podemos usar para hacer la auditoría, que es el tema central que por ahí nos trajo, de los dispositivos USBs. Ahí estamos viendo USB Device y USB Stores, que son los plugins más utilizados para hacer la forencia del registro. Así que
Vamos con, me voy al directorio superior. Lo que yo tengo acá es un acceso directo al CMD que al abrirlo me va a abrir en el mismo directorio. Avísenme si están viendo la pantalla del CMD. Sí. Bien. No voy a tipear directamente todos los comandos, yo ya los tengo previamente acá en este archivo de texto. Permítanme hacerle un copy acá y disponerlos en la CMD, o sea, con este comando yo voy a estar llamando a los USBs que están registrados dentro del archivo system. Le doy. Y bien, yo les había dicho que había insertado un keystone. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En la prueba de concepto fue insertar un keystone data traveler. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se los dije? Bueno, eso quedó registrado. Sí, sí. Eso quedó registrado. Si bien en USB Store no está registrado la última vez que me conecté, que fue hace una semana cuando hice la prueba de concepto, pero yo previamente este keystone lo había insertado con esas fechas que me está indicando, incluso con la fecha 2017, porque es una máquina virtual que la tengo desde hace tiempo y quizás ese es un pendrive que siempre inserto para dar ejemplos. El café forense que yo di en el Copitec, también hice una prueba de concepto con esto. Después vayan al sitio del Copitec y pueden ver mi presentación que hice. Justo utilicé también este pendrive para mostrar una prueba de concepto que nada tenía que ver con el tema del registro, que es lo que estoy hablando hoy, pero bueno, justo para esa prueba de concepto inserté ese Keystone Data Traveler para utilizar esa máquina virtual. Bueno, después tendría que marcar lo que está acá y llevarlo como reporte, porque obviamente una copia de pantalla es lo que serviría y ya esto, copiándolo, me lo llevo a mi dictamen pericial. Voy a ejecutar una segunda clave que es para ver los dispositivos montados. Voy a borrar esto. Bueno, y acá salen todos los dispositivos, voy a maximizar esto un cachito, salen todos los dispositivos montados y con qué letra lógica esos dispositivos estuvieron en el sistema. Yo tengo esta máquina virtual hasta construida con una vieja disquetera, simulando una vieja disquetera, y hasta eso me encuentra Mount Device, el plugin de Mount Device, y me la encuentra obviamente en el disco A. Y también me encuentra lo que me simula como CD-ROM la Virtual Machine, me lo monta en la unidad D, y el Keystone que fui insertando siempre me lo pone en la unidad E. Eso es otra clave a tener en cuenta. Obviamente hay que copiarse todo eso y llevárselo al dictamen, o por lo menos llevárselo al Word que estoy llevando adelante para poder ver y poder hacer un análisis de qué es lo que puede pasar con esos dispositivos. Hay una que no puse acá, pero la voy a lanzar, que es directamente muy fácil. Yo lo pongo acá, es USB. Y ahí me trae todos los USBs con las distintas fechas en donde fueron insertados esos USBs. ¿Sí? Repito, esto tiene que correlacionarse con una línea de tipos o con las actividades que también las puedo llegar a traer del registro de Windows. Por ejemplo, otra cosa que yo voy a traer y que hice mucho hincapié es traer los elementos recientes. Voy a limpiar la pantalla de vuelta. Bien, ahí lo que me está trayendo son diferentes elementos recientes. ¿Qué me pasó a mí? Yo, por ejemplo, esto lo puedo explicar porque a mí me pasó. Yo esa máquina virtual necesité activarla para el procedimiento ese que tuve que demostrar ahí en el Copitec. Y, por ejemplo, yo lo que hice fue agarrar un activador del Windows y, por ejemplo, un programa que ejecuté dentro de ese pendrive está mostrado acá y es el Windows Loader.
No sé si lo ejecuté en el pendrive o me lo trasladé y después lo ejecuté dentro de, con el explorador de archivos en otra unidad. Eso es lo que no recuerdo, pero el Recent Doc me está trayendo que yo tuve esa actividad con el explorador de archivos. Y más antiguamente, otras cosas. Yo, para demostrar diferentes cosas ahí, lo que hice fue hacer un nuevo documento de texto en el escritorio, que si tuvieron la oportunidad de ver, estaba ese nuevo documento, y bueno, me trae la fecha que yo lo confeccioné. Eso me lo trae la clave Recent Doc, que puede ser mayor a lo que nosotros podemos recolectar con una imagen forense por otros métodos, ¿sí? Pero bueno, esto, y si podríamos poner la de Adobe que habíamos visto antes, nos traería los elementos recientes de un Adobe Acrobat. Vamos a otras. Esta es muy interesante, la que voy a marcar ahora, porque nos trae las aplicaciones que se ejecutaron y ordenados en una línea de tiempo. Y van a ver la característica que se nos presenta por ahora y qué dificultad. Ahí están todas las aplicaciones desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Ahora, vean que el tiempo no se nos presenta en forma legible, el tiempo es este. Este tiempo está en Unix Time, está en estampas de tiempos de Unix. Y yo invito a quienes quieran, hay una página, Unix Time Stamp. Esto debería hacerse con programas, no con una página. Yo tiro acá la estampa de tiempo de Unix que recolecté de ahí y hago la conversión. Y ahí tengo la fecha que no me está mostrando lo que ResReaper me debería mostrar. Bueno, ResReaper va teniendo diferentes fallas. Esto nos está llevando a un proceso más, que es convertir la hora en la cual se ejecutaron todos estos programas. Fíjense que también lo que descubro acá es que yo, dentro de una unidad de red, que yo también la tengo nombrada como PPC, ejecuté un VirtualBox dentro de esa máquina virtual. Yo soy un espécimen medio raro. Estoy haciendo como una especie de loop de pruebas dentro de una máquina virtual, que es VMware. Necesité, no sé por qué, y creo que eso es del año 2017, que funcione un VirtualBox ahí adentro. Una locura terrible. Me hizo recontra pesada esa máquina virtual, pero lo hice. Hay que tener en cuenta que nos ordena por línea de tiempo, pero todos estos tiempos que nos aparecen con este plugin aparecen en Unix Time, ¿sí? Vamos a ver lo que, saliendo de esto, que está mucho más relacionado a cómo podríamos llevar una auditoría de, por ejemplo, el USB, y con los programas recientes, con los archivos recientes, voy a poner otra de las cosas que he nombrado dentro de lo que estamos acostumbrados en la informática forense, y es la zona de tiempo en donde se ha movido esta máquina virtual. Y obviamente, bueno, me está dando GMT-3, ¿sí? O sea, si eso fuese una imagen, de hecho es una imagen forense porque yo generé una imagen forense sobre eso. Pero si yo me tengo que referir a la zona GMT-3, que es la que tenemos acá en Buenos Aires, cuando haga el informe pericial. De hecho, lo estoy haciendo así y lo estoy destacando a través de esta clave de registro. Y bueno, la otra que nombré, que es necesario que un perito lo haga cuando ya tiene las imágenes forenses, es cuando se produjo el apagado de esa máquina. Y bueno, yo esto lo preparé la semana pasada y a esa máquina la apagué el 14 de agosto, ¿sí? Con lo cual se me está registrando. Si el allanamiento fue ese mismo día, los oficiales actuantes de la fuerza de la ley actuaron bien porque provocaron el apagado de esa máquina como deberían apagarla con un... Yo no lo hice así, pero es desconectando la conexión eléctrica y provocando el shutdown. Me debería parecer una hora inferior a la del secuestro de la evidencia. Voy a tirar dos más
que es, por ejemplo, las veces que se ejecutó este mismo shell que yo estoy ejecutando acá, las veces que se ejecutó dentro de una imagen forense. Y esto va dentro de la rama de software. Acá cambié. Me voy de System a Software. ¿Sí? Entonces ahí me está diciendo todos los tiempos dentro de esa máquina virtual que yo ejecuté un CMD y qué operación hice. O qué otro programa ejecutó en forma invisible un CMD, yo no me di cuenta. Yo en mi vida ejecuté esto. Esto lo ejecutó Windows de alguna manera. Quiero creer que fue Windows y no fue algún programa que fue un malware, ¿sí? O el activador ese que yo pasé ejecutó todas estas variables que yo no sé qué variables ejecutan los activadores, pero abrió un CMD de manera invisible y ejecutó esos programas. Esto sale en esta clave de software con este plugin de CM Shell. Y para terminar, si quiero ver las IPs que tomaron mis sistemas, yo puedo tirar esto. Y bueno, esta VMware lo que tomó es una IP interna que me está dando el sistema de VMware y que se está graficada acá, pero en una máquina real puede haber muchas IPs internas que el DHCP le puede haber entregado al sistema. Bueno, aquí finalizó la prueba de concepto. Yo lo último que les quería decir es que el Red Reaper en Linux se quedó en la versión 2.8 que presentaba este problema. El mal parseo de la fecha. Fíjense que lo que hace ese plugin de USB Device, evidentemente ve un timestamp en Unix Time y lo trataría de convertir a hora normal. Fíjense que el parseo que hace, por lo menos para esos dispositivos, se quedó en la fecha 1 de enero de 1970. Hay un par de correcciones que se le puede hacer al Red Reaper 2.8. A mí no me funcionaron, con lo cual yo había anunciado en Twitter de que esto lo iba a hacer sobre Caín y cuando vi este problema dije lo hago sobre la última versión 3.0 que salió para Windows y no salió todavía para Linux. Nos está debiendo. Y bueno, con esto termino la charla. Espero que les haya gustado. Voy a dejar de... Excelente, Pablo. Excelente. Realmente no solo la parte conceptual, que nos vino bien a todos los que hemos sido alumnos tuyos, refrescar conocimientos, sino la parte de la prueba de concepto y la demostración, que al final terminaste tirando algunos comandos en línea. Así que eso ha dejado mucho más claro un tema apasionante. Cada día, digamos, que yo veo una clase de informática forense, digo, ¿cuánto que me falta aprender? Porque realmente es un tema que deriva y deriva cada vez en datos más pequeños. Y realmente la charla ha sido muy, muy rica, muy generosa de tu parte. Hay un par de preguntas, a ver si tenemos tiempo. Todavía hay 90 personas casi conectados, así que vamos a compartir la respuesta. Una consulta general. ¿Nos podría brindar una comparación de los resultados del análisis del registro con herramientas específicas para eso versus software más completos como Autopsy o pagos como Magnet Action? Y quisiera saber si al utilizar esas herramientas más generales puede pasar, que haya información que no obtenga. O sea, herramientas de open source o de libre disponibilidad contra algunas más especializadas. Sí, a ver, yo generalmente sé poner esta metodología de trabajo porque es una metodología que nos puede llevar minutos respecto de lo que nos puede pasar con herramientas comerciales y con una herramienta no comercial como es Autopsy, en la que hay que colgar, no sé, para las fuerzas de seguridad saben pasar de que tienen que colgar de 20 a 25 imágenes forenses de computadoras, incluso hoy las de las extracciones físicas de móviles, todo junto dentro del armado de un caso. Los programas
forenses, obviamente, como ya dije, en Case, Action, Nuix, que no lo nombro nunca, automáticamente, de acuerdo a lo que uno le setee en la construcción del caso, inevitablemente va a ir al registro y nos va a traer las cosas que encuentra en el registro para cumplir con lo que nosotros le pedimos. La única salvedad que yo hago de eso es el tiempo que se puede demorar con la cantidad de imágenes forenses que uno le puede colgar al caso, y realmente lo que puede suceder y lo que sucede, pero nadie pregunta, es en una pericia de dónde vino ese resultado. Que yo como perito de parte lo puedo preguntar, y de hecho, si a mi parte le conviene que yo busque algún resquicio de nulidad que después los abogados puedan plantear, es una pregunta que le puedo hacer al perito oficial, que es para el caso de la fuerza de la ley, o perito de oficio, que son los peritos matriculados, y tienen que estar en condiciones de responder. Si no están en condiciones de responder, yo termino diciendo de lo que el perito no me contestó, que lo apunte en el acta, como dije anteriormente. Puede que haya cosas de esta manera, no las encontremos de una manera rápida. Esto es una inspección rápida que lo que puede agregar un poco a la prueba de concepto es la creación de la imagen forense. Pero yo lo que podría haber hecho es, para hacerla rápida, colgar directamente el disco virtual con el live USB que vi ahí, extraigo y desde el Linux mismo exportar las claves y largar el RegRipper. Y eso no me lleva más de 20 minutos, y algo urgente que se sabe pedir en procesos judiciales, algo urgente, y se sabe pedir también en investigaciones de fraude. A mí me lo piden urgente a veces. Entonces yo trabajo de esta manera. ¿Me puedo perder cosas? Sí, obviamente que me voy a perder cosas, porque ahí no estoy examinando una línea de tiempo, quizás que yo digo que sí, para correlacionar hace falta. No estoy examinando los elementos recientes físicos, que son los archivos LNK que están en los diferentes directorios, y no estoy examinando Event Log de Windows. Hay muchas cosas que no estoy examinando de esa manera. Estoy examinando el registro. Ahora, si exporto el Event View, si exporto los recent, yo también tengo una manera de examinarlo por afuera con herramientas auxiliares que quizás por una imagen forense me ahorran terrible cantidad de tiempo. Y yo hay veces que prefiero hacerlo así, sin descartar los beneficios que me puede traer un software propietario como Encase o Action en la preparación de los resultados y en la generación de un reporte que me va a ahorrar muchísimo en el dictamen. Pablo, sí. Está claro, digamos, por lo menos me queda clara la respuesta. Hay una pregunta justo relacionada con esa temática, que es la siguiente. Por parte de una defensa, ¿cuáles son los principales motivos de nulidades de una pericia informática de este tipo, y cómo sustentan básicamente ese pedido de nulidad los peritos de oficio o de parte? O sea, ¿en qué se basarían? Vos lo tocaste un poco, pero quizás quieras... No lo toqué. Si a mí me hacen una pregunta de dónde provienen los resultados del registro, yo sé cómo responderlas, ¿sí? O por lo menos tengo un indicio o un basamento de cómo responder, qué es lo que aparece dentro de un Encase respecto a cómo trajo el Encase ese resultado desde dentro del registro, ¿sí? Y ese resultado lo que permite, dentro de la informática forense, en muchos de los casos, y este es uno, es que yo puedo decirle al perito de parte, como perito de oficio, podemos repetir el suceso con herramientas open source o con el autopsy. Y él tiene que ser exactamente el mismo resultado, y eso es un concepto dentro de la informática forense que viene de la criminalística, que es repetibilidad del acto procesal. Ese resultado tiene que, si proviene de una imagen forense, tiene que ser exactamente igual para el caso del registro, haciéndolo con Encase, haciéndolo con autopsy o haciéndolo con RegRipper aparte, como lo estoy haciendo yo. Tiene que ser exactamente igual. No sé si contestó. Es un concepto clave, yo creo que esa es una respuesta clave. Deja bien claro el tema, que con independencia de las herramientas debe ser repetible la prueba, digamos, o la pericia. Y la última, Pablo, que es la siguiente, es un poquito más técnica.
Me adelanté a la otra, así que acá está. Cuando se comprime la imagen... No tengo problema, César, ¿eh? Hasta la 1 no tengo problema. Estamos todos realmente más que satisfechos y no, realmente es la última. Cuando se comprime la imagen del disco a analizar, sí. ¿Qué pasa con los archivos borrados que siguen ocupando espacio en el disco? Muy buena pregunta, es excelente. A ver. Vamos a darle el crédito al autor, Ángel Cristian Aguirre. Al resto no nombré, mis disculpas. Felicitaciones a su pregunta. Desde hace años, el estándar E01, que se usa, es el más usado para las imágenes forenses, está más que aceptado por institutos internacionales como SANS o como NIST Computer. Ellos hacen, NIST Computer sobre todo, tiene un equipo que hace las debidas pruebas que hay que hacerle a todos los procesos que fueron apareciendo dentro de la informática forense, y la aparición del estándar EWF, que es un estándar que introdujo EnCase para sus aplicaciones, después se liberó, EnCase lo libera y se libera al mundo open source. Si uno va a Forensic Wiki, que es un Wikipedia de todo lo que es informática forense, ahí está explicado lo que es el estándar EWF. Para comprimir la información, y eso es un viejo concepto de teoría de la información, viene desde la parte de las comunicaciones. Si yo necesito que en una comunicación grande pueda ser transmitida libre de errores, yo puedo utilizar estándares de compresión para transmitirla y tener, no sé, códigos de redundancia cíclica en el otro extremo para corregir errores que se me pueden producir por el tipo de compresión que yo hice para transmitir esa comunicación. El estándar EWF para comprimir una información de un disco, que es la información física, porque la imagen se hace sobre todo los sectores físicos, comprime utilizando esos conceptos de teoría de la información, donde está la entropía y están los algoritmos compresores utilizados desde la época de las comunicaciones, y entonces NIST dio a ver de que todo el contenido, incluso el contenido vacío dentro de una partición se llama sector no localizado de archivos. Un archivo que se borró pierde la referencia en su tabla de archivos y va a parar ahí, y hay probabilidad de que pueda ser recuperado. Eso sigue siendo un sector físico que no tiene correlato en el sistema de archivos, pero el estándar lo ve y toma como información 0 y 1 y utiliza los estándares de compresión para guardarlo en un campo de datos que, comprimido y todo, representa desde el byte inicial hasta el byte final del tamaño real. ¿Qué más contiene ese estándar? Ese estándar contiene, por cada sector, se van haciendo por sectores, y por cada sector se hace cálculo parcial de CRC y cálculo parcial de hash, con lo cual si hay información errónea respecto del original, se corrige. Sobre el final hay un hash que se calcula de la construcción y que queda almacenado en un header de esa imagen forense, ¿sí? Que es el hash que nosotros necesitamos para nuestras imágenes forenses. Entonces, toda información que está dentro del campo de datos de ese estándar es exactamente igual a si tuviéramos el disco original, y está comprobado por organismos internacionales desde hace años. Y gracias a Dios tenemos ese estándar, porque si no tendríamos tamaños de imágenes de 1 tera o de 3 teras, tal cual el disco que tenemos, ¿sí? Muy claro, Pablo. Para cerrar, ¿qué te parece? Está Mariano Dorado, un alumno de 5º año que está recibiéndose dentro de poco y ha trabajado con vos en su práctica profesional, y es un caso de éxito en nuestro perfil de grado, presentar esto en una conferencia como va a haber, así que hace un anuncio, habilita el micrófono, Mariano, saluda al resto, y cuenten muy brevemente, porque la gente ya quiere ir a almorzar, qué han hecho y qué van a presentar, por favor. Bueno, lo que vamos a presentar en el Congreso del InfoConf va a ser un trabajo que hice para ciberdefensa, que es básicamente la comparación de 3 herramientas de triage, que triage es una herramienta de triage, digamos que de recolección de herramientas de evidencia digital, que con la particularidad de que
es remoto, o sea, y que la información que yo me traigo de las computadoras a las que las investigo, el ancho de banda con el que me comunico con las máquinas de destino es de muy poco ancho de banda. Entonces yo hice una comparación de 3 herramientas y, bueno, voy a describir las 3 y después decir, o sea, informarles y comentarles con cuál me quedé, por qué me quedé con esa herramienta y, bueno, mostrarles un poco cómo se usa y qué ventajas te ofrece al momento de tener que hacer una ponencia remota a computadoras que están en lugares lejanos y donde tu conexión es de poco ancho de banda. Eso va a ser un poquito de la exposición que voy a preparar. Excelente, Mariano. Muchas gracias. Va a ser un gusto introducirte en la Infocom de Córdoba. Ya hoy justo me contestó Miguel Salinas. Necesitamos, bueno, después te mando unos detalles de qué es lo que necesitamos enviarle a Miguel, pero para mí va a ser un gusto introducirte porque quiero introducir el concepto de adquisición remota y los diferentes conceptos que hay, porque es un tema bastante discutible, ¿sí? Pero bueno, te voy a hacer una introducción y vas a hablar de tu práctica profesional y va a ser un gusto escucharte. Un temazo, Bruno, que te veo ahí en el chat. Bueno. No, por favor, no. Bueno, estoy cerrando, digamos, porque realmente si nos quedamos charlando vamos a seguir un buen rato y creo que es una buena hora. Ha sido una charla impresionante, Pablo, los elogios de todo y gente de afuera, inclusive. A lo mejor son familiares tuyos, pero no creo, digamos. Gente del extranjero también. Así que yo los invito. Hola. La presentación que ha hecho Pablo, yo le agradezco en nombre de la facultad, en nombre de la carrera y bueno, como amigo, colega, compañero, un placer haber compartido con él. Lo vamos a seguir viendo porque cada vez que se presenta un tema de informática forense yo lo invito, Pablo siempre está disponible porque él es nuestro representante, así que él hace el partner, digamos, del expositor en esta temática que es su expertise. Ahora los dejo hasta la próxima semana. Habrá una charla el día 25 de un representante sobresaliente, docente de la maestría en ciberdefensa, que también representa al Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, sobre ciberseguridad en infraestructuras críticas, en lo que son sistemas industriales. Así que estén atentos, está saliendo ahí ya en el chat el título exacto, Ciberseguridad en entornos industriales, el ingeniero Gerardo González. Los invitamos. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias, gracias por sumarse y compartir este espacio. Hay muchos amigos, hay muchos compañeros, alumnos, colegas. Gracias. Gracias al CPCI también por el auspicio. Nos vemos la próxima. Saludos, nos vemos.